Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Cope Santos. Diálogos desde los orígenes. ¿Qué tal? Hay fechas en la vida de las personas y en la vida de las organizaciones que conmueven, que emocionan. 60 años puede ser mucho tiempo o muy poco tiempo, pero son los años que está celebrando Cope Santos RL y hay que estar presente en ese largo aniversario. ¿Cómo hacerlo? Conociendo mejor la historia de cómo nació esa criatura, cómo nació una organización, una empresa, una institución tan arraigada, tan profunda y tan importante para toda nuestra región y mucho más allá. Y un ejemplo para el país, para las comunidades, para las empresas cooperativas, para la visión política, social y económica de nuestra república. Pues para eso estamos aquí hoy, en el primer capítulo de Diálogos desde los orígenes, en los que queremos conversar con personas que han sido protagonistas importantes sobre esta larga y fructífera historia de la que ustedes también son parte, aún prestándonos estos minutos de atención. Muchas gracias por acompañarnos. Y para comenzar, tenemos hoy con nosotros a don Misael Monje Alvarado, un gestor desde el primer momento de esta cooperativa, pero con quien vamos a hacer un contexto todavía previo a los orígenes de la misma cooperativa y a quien agradecemos enormemente la gentileza de acompañarnos de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias, señor periodista, don Elber Durán. Para mí es un placer. Y esto como que me llama la atención, en que a veces me siento que estoy archivado, y ya pasé. Pero usted está muy vivo y nada de archivos. Y esto como que me levanta el espíritu. Así que muchas gracias, ¿verdad? Bueno, encantado. Don Misael, para tratar de entender mejor dónde ocurren las cosas y cómo, es bueno tener un retrato lo más vívido posible de cómo se vivía en nuestra región. Y hablo de nuestra región porque es mucho más allá de los valles que conforman la región de los Santos. Pero, ¿cómo vivía nuestra gente hace 70 años, antes de que la luz y la energía le diera el dinamismo que tiene esta región? Esa es una larga historia, don Albert, una larga historia. Recuerdo muy bien los comentarios de mi papá. Mi papá vino muy jovencito de Desamparados, era un calero, y vino aquí a quemar cal con mi abuelo, don Antonio Monje. Era de los monjes caleros de Desamparados, ¿verdad? De esa zona cercana a Higuito y demás, que creo que es por las características geológicas, tiene ese tipo de material. No, más bien el lado de Desamparados hacia el este un poco, ¿verdad? Ahí estaban las caleras, y la calera era muy importante en esa época, todavía es importante, en esa época era fundamental para la agricultura, para la construcción. Entonces, los caleros tenían su trabajo permanente. ¿Y qué los motivó a venirse para acá? Si eran tierras muy remotas entonces. Porque en ese tiempo había lo que llamaban denuncios. Sí. Entonces se venía al campo, inspeccionaba o revisaba las montañas y veía que tenían vocación agrícola. Y entonces usted, si tenía también vocación agrícola, podía comenzar a hacer un abra, las abras famosas de Beto Cañas, ¿verdad? Las abras. Y Fabián Dobles, ajá. Fabián Dobles, exacto. Y entonces, en esa época, vino mi abuelo, don Nereo Alvarado, que tiene un pasaje muy bonito porque se casó de 15 años y mi abuela de 14. Era época en la que la gente se casaba muy joven porque había que empezar a abrir espacio y a crear familia. Muy jóvenes también. Pero dígame una cosa, ellos como otras familias, porque empezó a poblarse esto de gente que venía fundamentalmente de esa zona de Desamparados, que le llaman también tierra madre de pueblos, exacto, ¿verdad? Sí. Pero también venían de otros lugares. Venían de otros lugares. Mi abuelo y mi abuela Alvarado vinieron de Guadalupe, de Goicoechea. Y mi abuelo y mi abuela, Monje Cordero,
vinieron justamente de desamparados. ¿Cuántas serían las familias que empezaron realmente a abrir los campos aquí? Yo daría un batazo, si se me lo permite. Sí, ¿se permite? podemos hablar de unas 7 familias, pero la historia conserva el nombre de Miguel Cascante Rojas y de Enrique Piedra. De Enrique Piedra he tratado de obtener el segundo apellido, por ningún lado parece, Enrique Piedra. Creo que don Encarnación Zúñiga, por ahí se menciona también. Y otras personas en Santa María se descubrió poco tiempo después. Tiene un descubrimiento muy interesante, porque fue persiguiendo una danta. ¿Así? Que encontraron estos llanos preciosos de Santa María. Tengo la creencia, y es muy mía, y si alguien me la quita, yo se la peleo. Santa María en alguna época fue un lago. Y que en un momento dado se rompió justamente ahí en la garita, se llama la garita. Porque usted se encuentra hacia el lado del río para el lado de San Pedro, hay yacimientos de material del fondo del lago. Y para acá también hay. Probablemente porque son como pequeños valles, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿a qué se empezaron a dedicar esas familias fundadoras? Porque, bueno, abrir el Abra era abrir montaña, Sí. botar el bosque. ¿Y qué sembraban y de qué vivían? Sí, tenía un espíritu sumamente fuerte, valiente, porque ellos tenían, en este caso, no tenían camino. Existía la ruta de los indios, de la que habla uno de nuestros descubridores, Vázquez de Coronado, tal vez. Vázquez de Coronado, Ajá. ¿verdad? Hablan de esa ruta, que venía desde la zona, pasaban por Acerrí, salían a más o menos qué sé yo, Corralillo, y se venían, pasaban por el Avenue Juanal, salían a San Pablo no existía, llegaban a San Marcos no existía. Bueno, aquí podemos hacer un lugar para vivir. Claro. Y don Miguel Cascante denunció buena parte, y Enrique Piedra, y se me da un nombre de otro que fue también muy importante, que tuvo gran influencia en esas obras, en esos cultivos. Hicieron plata, ellos venían acá con el fin de trabajar. ¿Cómo hacían para sacar sus productos? Me imagino que como en burro, a caballo o a la Bueno, espalda. Engordaban ganado, engordaban chanchos. Y de ambos podían salir caminando, sin necesidad de camino, una picada. Siembras de maíz para alimentar los chanchos y los Exacto, sacaban. cultivaban el maíz. Y por supuesto también cultivaron frijoles y otros productos como el plátano. Supe también que estos bosques alimentaron o permitieron generar madera para la construcción de muchas de las ermitas que se fueron Sí. creando poco a poco, como De la aquí de mismo. como el Rosario Desamparados, No, Loma de Larga aquí, y demás. No, de aquí tuve la experiencia de venir una vez en un desfile de carretas de San Carlos de Tarrazú. Estuve en la escuela de San Carlos de Tarrazú. En aquel tiempo los padres de familia, y todavía lo son, muy desconfiados, pero ahora son más alcahuetes. Mi hermana Claudia era maestra en San Carlos, y papá no la dejó irse sola. Y me dice, Misael, usted va a la escuela de San Carlos de Tarrazú para que viva con Claudia mientras ella es maestra allá. ¿En qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 44, 43, por ahí. Todavía Yo había nací en mucho que hacer aquí, claro. 37, 43, estaba para entrar a la escuela, y entonces mi papá me mandó, y cuando se vino para acá, ya salió, terminó el curso lectivo, se hizo un desfile de carretas para traer madera para la iglesia de allá de San Carlos. Todos los agricultores de ahí pusieron sus carretas y sus bueyes, y yo vine montado en una carreta. ¿Pero de dónde sacaron la madera? De ahí de las montañas de San Carlos de Tarrazú. De la misma ¿Verdad? zona. La trajeron aquí está el aserradero don Tobias Umaña, y ahí aserraron la madera, y una vez cerrado, de nuevo la fila de carretas,
llevaban 24 carretas venían esa vez. Pero tengo entendido que también mucha de esta madera llegó a otros sitios más allá de San Carlos. No, porque no había por dónde sacarla. Ajá. Entonces era para construir aquí Lo local. lo local, ¿verdad? Eso fue y madera buenísima. Salía de aquí en esa época. Cedro salía bastante. Claro, uno viaja ahora por aquí y lo que ve es mucho café y algunos mantos de bosque, tal vez alguno se han primario en las reservado. zonas más altas, pero hay que imaginarse todas estas faldas sin café, que de eso vamos a hablar después. Era montaña. Era montaña. Montaña, roble sobre todo. Roble y encino, ¿verdad? El roble fue muy bueno para la construcción, el encino para leña. Aunque son muy parecidos, te da un roble y si no tiene mucho conocimiento, no distingue cuál es un roble y cuál es un encino. El encino era más propenso a podrirse con rapidez. En cambio el roble, el corazón de roble, perdura. Todavía hay casos. También se usaba el cocobola Ujú. para basas en las construcciones, Muy resistente a la humedad. y muy todo. resistente, era como un hueso, ¿verdad? De manera que esto era la actividad que la gente aquí tenía y también sacaban guaro. De aquel tiempo se Desde sacaba. entonces, porque entiendo que Sí. todavía de vez en cuando alguien Todavía, aparece sí. por ahí. Y ahora no, porque la competencia es muy fuerte, pero en aquel tiempo sí se sacaba guaro. Y obviamente mi papá tuvo un enemigo porque alguien lo denunció y el señor dijo que fue Juan Monje el que me denunció. Le contaba un día a una hija mía que papá era un viejo valiente, pero valiente. Se encontraron y el señor que sacaba el guaro y que estaba bravo sacó el cuchillo y papá sacó el cuchillo. Así. Y papá no era de los hombres que contaba sin señales. Tenía la señal aquí del machetazo. Caramba. De esas historias, debo decirle que he conocido varias parecidas en varios de los pueblos nuestros. Seguro. Lo cual habla de cierto carácter, cierta forma Sí. de ser y cierta forma de vivir. Pero ya antes de que vayamos a una breve pausa, don Misael, esas familias fundadoras, todavía sus descendientes permanecen aquí. Sí, La mayor parte de permanecen. ellas se mantienen. Hay familia Zúñiga, familia Naranjo ya vino un poco tardío, no vino tan al principio, pero Zúñiga sí. Zúñiga, Vargas, Blanco, Mora, son familias que vinieron recientemente a asentarse acá. Pero sí, primero, Miguel Cascante. Ahora, en lo que usted nos explicaba antes, hubo una primera zona de colonización. ¿Eso qué fue? San Pablo y luego San Marcos y después Santa María. No, ¿En al ese orden tiempo- o cuál fue el orden más o menos en que se fueron desarrollando? San Marcos fue el centro, ¿verdad? San Marcos. Sí. Como le contaba, persiguiendo la Anta, Marcelo Umaña y un hermano, Hilario se llamaba, Hilario, que nunca he oído ese nombre, Hilario, persiguiendo la Anta, llega y se encuentra en aquel lugar lindísimo. Y entonces se pone de acuerdo con un señor Ureña, José María Ureña, creo que era, y hacen la denuncia. Y al final, no quiero suponer malos entendimientos, pero al final José María Ureña fue el que denunció. Y ahí viene la familia, creo yo, a mí que me perdonen los que tienen mejor información, que fue la raíz de Santa María. Claro, todavía están Entonces fuertemente. está Ureña, Claro que sí. Ureña. Sí, sí, sí. Ureña, por todo lado. Claro que sí. Bueno, eso nos da una idea de cómo era esta Costa Rica y estos valles. Allá estamos hablando de por ahí los años 30, 20. Los Chacón me contaron cómo fue después los denuncios para la zona alta de Santa María, San de Gerardo. Lota, que es una historia preciosa. Ahí está la piedra donde vivieron los hermanos Sí, durante un la año y conozco, pico. la conozco. Es una historia de la que vale la pena en algún momento y aquí contarla. Vamos a ir a una breve pausa, don Misael. Con mucho gusto. En este 60 aniversario de Copesantos RL en Diálogos desde los Orígenes.
Diálogos desde los orígenes, la historia por los protagonistas en el marco del 60 aniversario de Coopes Santos RL, con don Misael Monge Alvarado. Esa historia que veníamos comentando, don Misael, nos permite ir pensando en cómo empieza a desarrollarse ya una actividad económica y social, también política, que es inevitable, en una comunidad que empezaba a desarrollarse en estos valles de los Santos allá por los años 30 y 40. Se desarrollan líneas ya comerciales de interés en esas familias que ya se van asentando aquí. Sí. Don Albert, tengo aquí anotado un punto que no quisiera dejarlo pasar por alto, que es muy importante en la historia, que era el servicio militar. Sí, porque hasta el 48 tuvimos servicio militar, es cierto. No, antes del 48. En este caso, yo le doy mucho énfasis a la presencia de mi papá. Ajá. Un tipo muy inteligente, muy valiente, y prestó servicio militar. No fue a la guerra del 48, del 56, porque todavía no había nacido, pero si hubiera estado en la guerra. ¿A qué edad empezó en el ejército de Costa Rica? No sé. Tiene dato. Pero sí hizo vida como militar de carrera o prestó servicios. No, era que todo el pueblo de Costa Rica, como los jóvenes, tenían que estar preparados para la guerra. Entonces lo llevaban, qué sé yo, unos 6 meses al cuartel o 1 año al cuartel y le daban entrenamiento. Mi papá prestó ese servicio militar. ¿A dónde y en qué año? Pues no sé, en los cuarteles, ahí los metían a darles entrenamiento, aprender. Nunca me olvido que decía, en aquel tiempo se daban los duelos. Sí. ¿Verdad? Dice mi papá que en el duelo uno nunca debía pararse de frente, sino de lado. Ajá. Porque de lado, al que lo va a tirar, tiene menos blanco donde pegar. Se pone de frente, bueno, quería resaltar ese aspecto. El servicio militar. Parece que los domingos periódicamente venían y llamaban jóvenes que ya habían investigado, ¿dónde está fulano, los daban por citados, tenían que presentarse para llevarlos al cuartel a darles instrucciones. Esa es una parte de la historia de nuestro país y de nuestras regiones a la que le hemos dado la espalda por lo general, Exacto, por cierta conciencia civilista y antimilitarista que en Costa Rica fue privando a partir de los final de los 40. Sin embargo, y usted ahora que lo menciona, me hace ver nuevamente que ese perfil de la vida militar de Costa Rica existió y fue fuerte, poderosa, nos metió en problemas con la dictadura de los Tinoco en los 17 a 19, pero existió. Y todavía hacia los 30, 40, por supuesto que era una práctica habitual que jóvenes fueran llevados al servicio. Permíteme agregarle, ahora que usted nombró los Tinoco, papá fue enemigo de los Tinoco y fue llevado a la cárcel como enemigo de los Tinoco. Y un día mataron a Joaquín Tinoco, y al siguiente liberaron a los presos políticos. Y papá salió, pero estuvo preso político por muchos años no, qué sé yo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Al final de la época esa de los Tinoco, papá salió al día siguiente que mataron a Joaquín Tinoco. Sí, este país tiene una historia ahí y una gran deuda con Fernández Güell, que fue un gran héroe de lucha contra los Tinocos, la dictadura. Pero bueno, son capítulos que no dejaban de estar presentes en la vida cotidiana de pobladores de la zona de los Santos, como son los que hemos venido mencionando. ¿Cómo era la vida social en esas familias fundadoras de este pueblo, en donde empieza ya a haber inquietudes? Hay más interacción, más intercambio, más matrimonios entre las familias. Me imagino que tenían festividades, actividades religiosas, actividades políticas que hacían que la comunidad fuera teniendo más cohesión. La religión fue muy influyente, fue bastante influyente. Y en ese tiempo la gente le tenía mucho más fe que en la actualidad. Que me perdonen los actuales, que la fe ya no es tan profunda como era en aquel tiempo. También existían las creencias
en brujería, por ejemplo. Se creía mucho en la brujería. La oscuridad tiende a hacer que la gente También. tenga miedo, como todos los niños hemos tenido miedo a algún pasaje. Claro, claro. Entonces, por ese lado, ese es un punto interesante, pero hay que tomarse el tiempo para hablar de ese aspecto. Vamos a la parte que usted me estaba planteando, el comercio, las costumbres, la relación social. De eso no hay mucho. Se han escrito libros, pero como que esos puntos no se profundizan. La relación social, cómo eran los matrimonios, cómo era la medicina, por ejemplo. Ujú. Las aguas, cómo eran las aguas. Muy importante ese tema, ciertamente. Yo tengo algo escrito sobre las aguas de la región, cómo se llevaba el agua. La primera, el servicio de agua en Tarrazú, en San Marcos. Si alguien tiene mejor información, ojalá que la saque, porque yo tengo una presunción. Conocí la acequia que pasaba por el centro de San Marcos. San Marcos tiene una topografía que no permitía llevarle el agua desde lugares cercanos. El agua pasaba por donde vive don Abilio Naranjo actualmente, por ahí pasaba una quebrada de los Chacón, Carlos Chacón, que fue uno de los que le dieron forma al comercio de San Marcos, y por otro lado, el río Parrita es chiquito, el río Parrita, pero San Marcos en sí no tenía. No había cañería, no había acueductos, nada. ¿La gente se servía de qué? Ok, aquí cerca pasa una quebrada, que en ese tiempo era caudalosa, pasaba y salía un poquito arriba del centro de San Marcos. Vi, no sé antes cómo fue, pasar el agua de esa quebrada, pasarla como una canoa de madera. Vi a los trabajadores de Bontubés Umaña haciendo ese trabajo y salieron como profesar la Cruz Roja. Y pasaban por el centro de San Marcos, pasaban por el Teatro Zaira y se iban, pasaban por la antigua Casa Cural, que ya mucha gente no conoce, donde está Cope San Marcos. Ahí pasaba, se iba y pasaba por el Matadero Viejo, donde está Cope Alianza, por ahí, bajaba un poquito más, al final pasaba por donde está el Cope Tarrazú, departamento de suministros en San Marcos, daba la vuelta y se descargaba en un tanque grande, donde está un señor Naranjo, que también se me da el nombre, ahí estaba el tanque. Entonces, y ahí se llevaba el agua, ahí se descargaba. Pero esto fue posterior, porque la gente se servía de esa quebrada. Era abierta, una acequia abierta. Porque llaman a cielo abierto. A cielo abierto. Y eso duró, ese de cielo abierto duró muchos años, hasta el año 49, por ahí, 50, que se fundó la cañería, ya que venía del rodeo, ya no a cielo abierto, aunque una parte también era cielo abierto. ¿Cuál es el problema del cielo abierto en la cañería? Tenemos chanchos que andan sueltos, tenemos ganado, que en ese tiempo las cercas casi no existían. El ganado se marcaba por eso, porque era muy fácil de robar. La gente no tenía servicios sanitarios. ¿Dónde hacían las necesidades de la gente? El campo, iban al monte, iban. Había esa agua, llevaba el agua a un tanque que estaba en la cuesta del rodeo. Ahí estaba el tanque. Tenía techo de zinc, pero lo demás estaba... No había tratamiento alguno de esas aguas. Nunca. Era una poza... Una poza de parasitosis. Claro. Ahí se iniciaba la parasitosis. ¿Y el impacto en la población? Fatal. ¿Qué tipo de enfermedades eran las más frecuentes en estos pueblos? Las lombrices, por ejemplo. Ajá. Tengo el caso, y eso yo lo vi, de un niño que lo estaban velando y un chiquito dice, miren una lombriz, se le estaba saliendo por la nariz. Qué barbaridad. Esa era la Costa Rica que teníamos en esa época. Sí. Las lombrices cundaban todo. Yo no soy especialista en mucho, yo no tengo esto, pero había muchísimo parásito
¿Verdad que también todavía predominaba no se usaban zapatos? Mucha gente no usaba zapatos. Las fotografías que uno revisa, soy un testigo. Solo unos pocos tienen zapatos. Yo me calcé la víspera de entrar a trabajar en una oficina en Pérez Celedón, en el año 57. Antes de eso andaba Fui. a pata pelada. Y mis uñas son un testimonio. Tengo el hábito de poner alguna señal que no sea que dijo, sino que enseñó. Tengo un librito que yo escribí en donde trato que todos los asuntos que digo tengan un documento que lo respalde. ¿Verdad? Que tengan un documento. José Figueres me calificó una vez de ingeniero. Yo le dije, don Pepe, yo no tengo nada de ingeniero, ni siquiera, pero nada. Pero sí de ingenioso. Y me dijo, don Pepe, usted es ingeniero, yo también, me dijo. Y entonces en ese librito saco donde él me dedica el libro de la pobreza de las naciones, me lo dedica y me pone para el ingeniero Misael Monge. Bueno, ese es el testimonio que don Pepe me puso de ingeniero. Pero la gente me conoce que soy un tipo bastante sencillo, bastante humilde. Saqué mi bachillerato por madurez, no fui al colegio. Pero ¿cómo llega usted a irse para Pérez Celedón y aprender a andar zapatos? Porque estudié por correspondencia. Como era muy habitual en esa época. Estaba en la Castro Carazo, que ahora es la Universidad Internacional de las Américas, algo así se llama. Bien. En esa escuela me dieron contabilidad y estudié contabilidad. Vino un amigo mío aquí a San Marcos, conversamos y me dice, pero vos sabes bastante contabilidad, pero andate para San Isidro, ahora tenemos una oficina. Y me invitó que fuera para... ¿Y no había ya actividad comercial suficiente en San Marcos y estos lugares? Sí, pero todavía la tributación no exigía mayor cosa. Más adelante te da una historia donde la tributación se metió y comenzó a exigir que todo lo que tenían declaración sin hacer en 5 años anteriores, entonces por ahí comenzó la contabilidad a meterse. Luego las empresas grandes tuvieron su maña, traía su contador, lo traía en San José. Ahora, a esas alturas ya, don Misael, me imagino que empieza a haber inquietud en las comunidades sobre mejoras en la necesidad de mejorar la salud, como usted nos dice, el impacto terrible del problema de las aguas, la comunicación con San José y tal vez Cartago por la vía de Santa María y demás, y sentían que podían dar más, pero que las condiciones no les facilitaba eso. ¿Quién planteaba inquietudes como, por ejemplo, el desarrollar mejor la carretera y empezaban a mencionar el tema de la necesidad de meterle energía a estos Las pueblos? municipalidades tuvieron mucho que ver con el mejoramiento. Claro, que me perdonen, pero eran municipios con conocimientos muy limitados, eran campesinos. Estudiarse en ese tiempo las posibilidades de cómo mejorar la salud. Pero sí, el Ministerio de Salud, Salud Pública se llamaba, ¿verdad? Tenían doctores que venían a caballo y que salían a caballo también. Hay una serie de chistes de la gente de doctores que llegaron aquí a caballo. Y después hubo curanderos. Hubo un señor, don Eloy Barquero, un curandero muy bueno. Y ahí hay un chiste famoso que un doctor le dijo, estaba muy cabreado con don Eloy porque le quitaba los enfermos, los clientes. Y entonces un día que pasó don Eloy le gritó el doctor, adiós doctor sin título. Y don Eloy le contestó, adiós título sin doctor. Bueno, eso es un retrato de cómo era esa vida de las comunidades con un gran deseo de progreso, de desarrollo, y se forman ya la necesidad de tener mejor salud, mejor comunicación, mejor energía para empezar a trabajar. Pero de ese tema vamos a hablar en un próximo capítulo. Okay. Don Misael Monge Alvarado, un fundador de Copesantos, que en el marco de los 60 años de esta cooperativa tenemos como primer invitado en Diálogos desde los Orígenes. Esta cooperativa tiene una gran historia, y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Copesantos.
Diálogos desde los orígenes.